Buen día, bienvenidas, bienvenidos a su programa Derecho y Humanidad. Hoy lunes 10 de mayo, día emblemático en México. Bienvenidas, bienvenidos todos. Estamos transmitiendo en vivo directo desde las instalaciones de Radio Info, ubicadas en la alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, para todo el país, para todo el continente, para todo el mundo. Bienvenidos una vez más, soy su servidor Luis Eugenio Pérez Guillén, soy docente de Info y MES y muy a gusto en estar con ustedes y sobre todo con los invitados, con la calidad de invitados que tenemos el día de hoy. Ambos maestros reconocidos, muy estimados por toda la comunidad, por esta casa de estudios. Me voy a permitir presentarlos en orden alfabético estrictamente. El maestro Sandro Gómez Reyes, ustedes lo conocen, excelente maestro, amigo, compañero. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado de esta casa. Tiene una maestría en Derecho Civil. Es docente y coordinador para el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, INEA, una labor muy loable, muy noble en relación al aprendizaje, hablando del Día del Maestro, que próximamente lo vamos a celebrar. Él tiene un diplomado en religiones por la Universidad Hebraica, también un diplomado en técnicas pedagógicas universitarias por el Instituto Alemán en México y actualmente, conocido de todos, afortunadamente docente en esta casa de estudios, en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrados, tanto en IMES como en INPO. Bienvenido, maestro Sandro Gómez Reyes. Permítanme también presentarles a otro gran maestro, colega. Es el maestro José Antonio Ramírez Palomares, él es licenciado en Derecho. El maestro Ramírez Palomares es perito en documentoscopía, dactiloscopía, grafología por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses en Cartagena, Colombia. Él es maestro en Derecho Penal por la Universidad de las Américas. Es doctorante en Educación en Aliato Universidades. Asimismo, de forma laboral, con una amplia experiencia como director académico de la Universidad ETAC, Campus Tlalnepantla. Es columnista también de revista Conexión, Derecho y Ciencias Sociales, conferencista en diversas materias, principalmente en juicios orales y en derechos humanos, catedrático de las asignaturas de Introducción al Estudio del Derecho, entre otras, filosofía, derecho, en esta casa de estudios, UNITEC y MES también. Asimismo, con amplia experiencia como director de Derecho de la Universidad UNITEC Campus Cuitláhuac y también director académico en la Universidad ISEL Campus Metepec. Como ustedes verán, tenemos un excelente par de invitados, mucha sabiduría y vamos a platicar muy a gusto. Estamos aquí, como les comento, en vivo y les pido de favor que nos apoyen con sus manitas, con sus preguntas, con sus saludos, con este tipo de apoyo que es necesario. Somos punteros, estamos arriba siempre en ranking, vamos a seguir con el ranking de esta casa de estudios. Bien, pues vamos a empezar, vamos a entrar a materia con el tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro tema? El tema es la nueva Ley General de Educación Superior. Ustedes saben que es una ley que, como un poco de contexto, han venido manejándose varias leyes. ¿Desde cuándo? Desde 1917, ya iniciamos con el constituyente Venustiano Carranza, y las últimas a partir de la última década de los 80, los últimos cambios sustanciales. Y ahora se acaba de promulgar este 20 de abril, es decir, tiene escasos 20 días, esta nueva ley que vamos a platicar con el maestro Antonio Palomares. Bien, para poner un poco de antecedente, vamos a manejar de entrada, pues antes de las leyes existen maestros y maestras muy respetables, necesarísimos en todas las sociedades. Ustedes saben que la sociedad no puede crecer, no podemos transformarnos como sociedad, como pueblo, sin los maestros. Le voy a pedir al maestro Sandro Gómez Reyes, de favor, que nos ilustre, que nos comente en unos antecedentes históricos del maestro en México. Por favor, maestro Sandro, adelante. Primero, muchas gracias, querido maestro Luis Eugenio, querido maestro Antonio Palomares. Para mí es un gusto primero compartir cámaras y micrófonos con dos grandes gigantes. Uno, esta parte del intelectual de la educación, el maestro Antonio Palomares, y por el otro lado el maestro Luis Eugenio, con ese ímpetu, esa decisión, esa alegría del enseñar. Eso es maravilloso y por eso me siento privilegiado. Y si ustedes me lo permiten, pues, bueno, en México hoy es un día muy especial para la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras. En México hoy se celebra el Día de las Madres, por lo cual me voy a permitir, si ustedes lo tienen a bien, mandar un saludo a todas las madres de México, a todas las madres de nuestros queridos alumnos en Radio Info y en INPO, en toda la sociedad mexicana,
porque sabemos que indudablemente la madre, al menos en México, es un pilar muy grande y es la que casi siempre une a la familia. Felicidades a todas las bellas, hermosas madres de México en su día. Bueno, ya que me permitieron dar este saludo, bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué son los antecedentes históricos del maestro o de la educación en México? Bueno, nos tenemos que remontar básicamente a la independencia. Ahí es en donde ya empiezan a haber antecedentes históricos que ya hablan de maestros originarios de México, ¿sí? Igual y a lo mejor no nacidos todavía en México. Algunos criollos, algunos todavía con mezcolanza española, pero sí ya se empieza a dar esta figura de maestro de origen mexicano, ¿no? Los primeros grandes maestros que se consideran por la historia en época de independencia es Miguel Hidalgo y Costilla, el otro es José María Morelos y Pavón, y una gran gama de maestros de índole religioso. Recordemos que las congregaciones religiosas en México y en Iberoamérica eran los educadores del mundo. Me viene a la memoria los jesuitas, los franciscanos, que eran congregaciones que se dedicaban a evangelizar, pero dentro de esta evangelización utilizaban la educación para poder evangelizar al indígena de las tierras a donde ellos llegaban. Entonces estamos hablando también de Fray Bartolomé de las Casas, Fray Rendo Teresa de Mier, San Antonio Abad, que son estos grandes dominicos y grandes jesuitas que son los que empiezan a darle una educación real y a que ellos se dieran cuenta que los indígenas tenían que ser educados de una forma especial, porque no podían ser educados como en Europa. También tenemos la influencia netamente europea. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. Bueno, los españoles tenían la influencia inglesa, la influencia inglesa para educar. Los antecedentes van evolucionando a través del tiempo y bueno, empieza a darse una característica que en aquel momento, en aquel tiempo fue innovadora, buscar dentro de nuestra educación, dentro de la formación educativa, una identidad nacional. Con esa idea, en un primer momento, la educación en México empezó a gestarse, con la búsqueda de una identidad nacional, de saber quiénes éramos, cuáles eran nuestros orígenes, por qué teníamos diversas culturas, por qué éramos como somos hasta el día de hoy. Los primeros educadores se dieron cuenta de eso y empezaron a investigar desde la parte social, desde la parte sociológica, la conducta, las costumbres, la forma de pensar, de ser, de actuar del nativo de estas tierras. Entonces es cuando se empieza a gestar esta parte de los antecedentes históricos y es cuando empieza realmente a caminar ya a una educación que más adelante, muchos años después, empezaría a llamarse como educación nacionalista, ya con un enfoque y un toque muy especial y muy mexicano. Y he de mencionar que México es el antecedente histórico no solo de nosotros mismos, somos el antecedente histórico de toda Iberoamérica. Bolívar, en esa parte del sur de América Latina, va a copiar ciertos modelos que le van a llegar de México, va a copiar ciertos modelos educativos, se van a copiar en el Perú, en Colombia, en Chile, en Venezuela, que es la parte que él libera, ¿no? Por eso le dicen el libertador de las Américas, pero él empieza a copiar esta parte de buscar una identidad en esa región y precisamente México es el que le va a dar esa influencia a esa otra parte. Por lo pronto es mi participación, querido maestro. Gracias, maestro Sandro Gómez. Exacto, realmente el antecedente viene, de, usted bien dice, en los agustinos, en los dominicos, en los franciscanos, en los jesuitas. Hoy en día hay una universidad importante privada en México, la Universidad Iberoamericana, es de jesuitas, que en su momento, curiosamente, Carlos III los expulsa. En la época de Juárez dice, están haciendo muchos ruidos, y allá por 1700, 1800, a inicios del siglo XIX, los expulsa de México, posteriormente regresan, pero cómo no acordarnos de Tata Vázquez, el Quiroga, allá en Chiapas, San Cristóbal en Chiapas, estos maestros ilustres que llegaron con los conquistadores. Siguiendo este orden de ideas, maestro Antonio Palomares, ¿qué podemos manejar? Esto estamos manejando ya en este contexto histórico, este antecedente que nos comenta el maestro Sandro, del siglo XIX, 1800, ya cuando viene ya un empuje tremendo de la educación, pero combinando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que posteriormente se hace el artículo o se elabora el artículo 3º constitucional, que sabemos todos que habla, es inherente en relación a la constitución, a la educación, 3º constitucional. ¿Cómo podemos entrelazar, maestro Antonio Palomares, de favor, esta historia, tanto lo que pasó en 1789 con esa Declaración Universal de Derechos
humanos con nuestro artículo 3º constitucional. Adelante, por favor, coméntenos. Claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo a maestro Sandro, gracias maestro Luis Ernesto por esta invitación, por compartir el micrófono con ustedes. Efectivamente, este antecedente que nos proporciona el maestro Sandro, definitivamente no podemos también entender el proceso educativo en México si no hacemos un doble zoom a la educación católica. Hoy en día incluso las grandes instituciones pues siguen brindando estos servicios educativos, pero efectivamente a través del tiempo se vio la necesidad de hacer una separación ideológica de la laicidad de la propia educación, y es ahí donde me quiero centrar un poquito platicando en primer lugar de la Declaración de los Derechos Humanos, que como parte importante a nivel internacional a manera de regular estos derechos fundamentales o derechos humanos de las personas, pues se encuentra consagrado en primer término en el artículo 26 de esta Declaración Universal, donde básicamente menciona aspectos importantes como este derecho que tienen todas las personas a la educación, y puntualiza algunos elementos como que debe de ser gratuita, y esta situación de gratuita obviamente va en referencia a la educación que es proporcionada por el Estado, y es muy clara también en dos elementos a los cuales se enfoca este tipo de educación, ¿no? Primero, que sea enfocada a la instrucción elemental y a la obligatoriedad que tiene el Estado por respetar este tipo de acercamiento que se tiene hacia la sociedad. Dos, el artículo 26 también es muy puntual al señalar que uno de los objetos principales de la educación en cada uno de los países que se encuentran afiliados o que tienen concordancia con la Organización de las Naciones Unidas es en todo momento buscar el desarrollo de la personalidad humana, ¿no? Me parece muy importante puntualizar. Y dos, fortalecer en todo momento el respeto de los derechos humanos. Esos dos puntos me parece su importancia resaltarlo, sobre todo por la perspectiva jurídica también que se tiene. Y finalmente, este derecho que tienen los padres también para escoger libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Buscando en todo momento ser responsables. Yo siempre he pensado que esta corresponsabilidad de la educación no solamente recae en las instituciones educativas, ¿no? Sino que también recae, sí, efectivamente en el propio Estado, en el propio alumno, que es quien finalmente absorbe la parte educativa, pero también los papás necesitan ser corresponsables también en la medida de sus posibilidades del éxito educativo también de sus hijos, ¿no? Entonces, en términos generales, la Declaración Universal de eso nos platica, eso nos habla, y sabemos que esta reforma que se da en el 2011 de elevar a rango constitucional a los derechos humanos, pues da como resultado obviamente tener que armonizar nuestro artículo constitucional que hace referencia a la educación, como es el artículo 3º. En términos muy generales, es hablar de la obligatoriedad de la educación básica. Nuestra Constitución considera a los niveles tanto preescolar, primaria y secundaria, y hoy se suma también la educación media superior como este nivel de obligatoriedad que es responsabilidad como tal del Estado. Este derecho también, el artículo 3º habla de este compromiso también que se tiene hacia los maestros, hacia un sistema de formación, hacia un sistema de capacitación también y de actualización, que es el Estado quien tiene esta obligatoriedad para buscar que esta reforma sea integral, que no nada más vaya enfocada a planes de estudio, a programas, a REBOEs, sino también alcanza también a esta gran capacitación como tal de los profesores. Le regreso el micrófono y ahorita continuamos con el avance. Gracias, maestro Palomares. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, pero no sin antes comentarles, compañeros, compañeras, las personas que probablemente nos ven. Tenemos un programa llamado Info Cámara de Acción. Es un programa quincenal de todos los martes. Está elaborado, producido por los compañeros de bachillerato. Son los martes cada 15 días, de 3 a 4 de la tarde. Y también próximamente un programa muy importante llamado Emociones y COVID-19. Va a llevarse a cabo este programa el miércoles 26 de mayo
de 10 a 11 de la mañana. Bien, va a ser conducido por el maestro Andrés Gómez Espinosa, muy importante, interesante el tema, está en boga, desafortunadamente, este asunto de COVID. Y pues estos son unos programas muy interesantes que los invitamos a seguirlos, a sintonizarlos. Regresamos en unos momentos más, esperamos sus preguntas, sus comentarios, no se separen, regresamos, gracias. Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias. Estamos platicando con el maestro Sandro Gómez y con el maestro Antonio Palomares en relación a este tema importante de la educación. Decía Sócrates, no puedo enseñar a nadie, solo les puedo hacer pensar. Recordemos la mayéutica tan famosa de Sócrates. También comentaba Juan Jacobo Rousseau, un buen padre vale por 100 maestros, como comentaba bien el maestro Sandro Gómez en relación a esa importancia que tiene la educación de un niño, de un joven. Los padres, Hegel, la educación es el arte de hacer al hombre ético, entre otras tantas cosas. Y cierro con Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Son sabias palabras de pensadores, de gente importante, grandes maestros a través de la historia. Muy bien, nos comentaba el maestro Ramírez Palomares, artículo 26 de Derechos Humanos, esa relación tan importante que une al conocimiento, a la educación en todo el mundo. Vamos a continuar con esta charla que nos haga favor el maestro Sandro Gómez en esta amplitud de educación, de manejando el tema. ¿Quiénes serían en un momento dado los maestros más destacados? Hay infinidad de maestros, me queda claro, nos queda claro, tanto nacionales, extranjeros, de todo el mundo tomamos mucho o poco. En México, maestro Sandro Gómez, ¿quiénes serían los más representativos? O vamos a omitir a bastantes, pero platíquenos, por favor, ¿quiénes estarán en esa lista, digamos, los principales o los más sobresalientes? Adelante, maestro Gómez, por favor. ¿No lo escuchamos? Sí, muchas gracias, licenciado Eugenio. Bueno, sí, efectivamente, pues decir algunos nombres de algunos maestros en la historia, en el caminar de nuestra historia a nivel nacional, sería omitir a bastantes y a muchos y muy buenos. Pero yo me di la tarea de nombrar hoy los que yo considero, ¿verdad?, desde mi punto de vista, los que dieron aparte de que dejaron una escuela, dieron dieron enormes situaciones a este país y sobre todo dejaron una enorme huella hacia a los ciudadanos y a los hombres y mujeres y jóvenes que con el tiempo se volvieron maestros, ¿no? Por ejemplo, uno que me viene clarísimo y que ha dado al mundo, porque es conocido en el mundo, José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación después del Porfiriato, y después sería rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, oaxaqueño él, y él es el que aporta esta nueva dinámica de la educación en México. Él es uno de los profesores que aporta esta nueva dinámica dentro de las libertades de cátedra. Cuando él llega a rectoría por primera vez, cuando él está en la ciudad universitaria y cuando está en rectoría, a él se le debe esta frase de por mi raza hablará el espíritu. De hecho, él es el creador de la frase en donde envuelve no solo a la comunidad mexicana, sino a toda la comunidad latina. Y en esta parte, pues su enorme aportación como maestro es, primero, desde la Secretaría de Educación Pública, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque él llega después del Porfiriato. Con el Porfiriato toda la educación se había hecho de forma de Europa, o sea, con una tendencia europea. Cuando él llega, tiene esta visión maravillosa de hacerla nuestra. Es cuando llegamos con esta parte de la idea del nacionalismo, pero no el nacionalismo como se entiende hoy, porque el nacionalismo entendido hoy está mucho de aquel nacionalismo del principio del siglo pasado, ¿no? Él empieza a buscar en la educación el formar a hombres y mujeres con este aspecto cultural, social, de identidad social, que es importante, ya que él pues viene de un estado muy, yo diría muy rico en cultura. Él era oaxaqueño y viene con raíces indígenas. De ahí viene esta parte de buscar una identidad como país, como nación. Otro de los grandes maestros que yo considero dentro del es Justo Sierra. Justo Sierra se le conoce como el científico dentro del Porfiriato. Es de los pocos
intelectuales que Porfirio Díaz le permite pensar, le permite hacer cosas, y justo Sierra es el que nos va a dar la enorme posibilidad de poder empezar a estructurar la educación a nivel medio superior. A Justo Sierra se le considera el padre de la preparatoria en México. Él incluso crea este modelo que años después se seguiría y que el día de hoy, hasta el día de hoy, después de la primaria y secundaria, entramos a la preparatoria porque él la crea, él viendo los viajes en Europa y dice que hay una necesidad de que se sigan fomentando estos y que los estudiantes tengan mayor capacidad, crea la Escuela Nacional Preparatoria, que por cierto lleva su nombre, lleva el nombre de Justo Sierra porque él es uno de los grandes impulsores. Pero también dentro de esta gama hay maestras, hay enormes maestras, y no quise omitir para ser así que democrático, la maestra Rosaura Zapata, que es una de las primeras maestras que curiosamente no da filosofía, no da ciencias sociales, da química, da física, da matemáticas. ¿Y por qué lo digo así? Porque en aquella época era difícil que una mujer docente o profesora pudiera dar esas áreas, porque esas áreas estaban destinadas solo para varones. ¿Cuál es su aportación de ella? Es que da un enorme ejemplo de que la mujer, a la par del hombre, puede ser competitivo en las ciencias médicas, en las ciencias científicas, en esta parte que hasta ese momento, los 30, los 40, los 20, solo estaba destinado para los hombres. Y otra maestra, Eulalia Guzmán Barrón, que es una de las cofundadoras de la Escuela Normal Superior de Maestros. Ella se da cuenta de que hay una necesidad de especializar la educación. Por eso es que se crean las normales, son las que son los semilleros de todos y cada uno de los maestros que hay, al menos en educación básica, que es primaria y secundaria, ¿no? Y también ellos le dan esta parte, profesionalizan la educación, ya que al maestro lo veían como alguien que creaba un arte, que hacía un arte, estaba en la parte lo veían como alguien que solo impartía su saber como un arte, como un artesano, como alguien que cosía y demás. Ella lo profesionaliza a tal grado que, bueno, al ser partícipe de esta creación de la normal superior, empieza a ser ya formativa, indudablemente a partir de su aportación a nivel nacional, empieza a haber mayor participación de las mujeres en México, y empiezan a haber ya docentes mujeres, que eso es importante, porque hasta los años 30, 40, la mayoría de los maestros eran varones, no había muchas mujeres. Hoy la realidad es otra. Hoy las mujeres, hay más mujeres maestras que maestros, eso también hay que decirlo, pero la profesionalización ha sido abismal. Lo que ahorita el maestro Antonio Palomares ha dicho, la educación ha sido evolutiva. Y bueno, yo cerraría con uno de los más grandes maestros que ha dado este país, Ignacio Manuel Altamirano, que de hecho hay una medalla que lleva su nombre, y esa medalla se le otorga al mejor maestro del año en la rama o en su especialidad en la cual se dedique, porque Ignacio Manuel Altamirano fue un incansable luchador por la igualdad, por el acceso gratuito a la educación, porque él tenía una frase maravillosa que quiero citar, que decía: todo niño nacido en México, el primer deber que tiene que tener el Estado con ese niño es darle una educación, para que ese niño sea en un futuro un buen ciudadano y un buen hijo. Es lo que él decía, y yo estoy de acuerdo con Ignacio Manuel Altamirano. Educando desde casa y esta educación trasladada a la formación educativa, se podría dar como resultado un buen ciudadano y un buen hijo de la patria, como él así los denominaba. Por mi parte, es todo. Gracias, maestro Sandro Gómez. Excelente, realmente es un ramillete de maestros, maestras excelsos en México. Y como comentaba de inicio, somos ejemplo de Latinoamérica. La educación en México creció por allá a inicios del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, mediados, vino creciendo, y estos maestros, como bien comenta Justo Sierra, Vasconcelos, Altamirano, la maestra Rosaura Zapata, Basol, Altamirano, enormes. De nuestra carrera, de nuestra licenciatura, hemos platicado las vacas sagradas, Mario de la Cueva, el mismo doctor Orihuela, el maestro Néstor de Buen, Eduardo García Maínez, solamente pues una playa de maestros, maestras que nos han formado y han fortalecido como pilares de la educación en México. Maestro Antonio Palomares comentaba, siguiendo con este ímpetu de educando, de educadores, de la fuerza de la educación que ha tenido en México, igual pues podría en algunos momentos haber decrecido. En estos antecedentes de la Ley General de Educación a través de los últimos sexenios, empecemos por allá el sexenio del
licenciado Carlos Salinas de Gortari, que el gobierno del 88 al 94, y para acá, varios cambios importantes, trascendentales en la educación en México. ¿Qué nos podría comentar, en especial, de estos últimos sexenios? De favor, maestro Antonio Palomares. Creo que sí, maestro Luis Eugenio, muchas gracias. Antes de entrar de lleno, me gustaría también recordar para nosotros los abogados la fecha del 12 de julio de 1553, que es cuando se dicta la primer cátedra de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México por Fray Albornoz. También es un antecedente muy importante que tiene peso para nuestro programa, nuestra profesión. Y sí, efectivamente, hablar un poquito de la parte histórica y remontándome a los sexenios más actuales, recordando un poquito la ideología política en el sexenio Carlos Salinas de Gortari, donde el neoliberalismo o este tipo de prácticas muy apegadas a la parte de la globalización, a esta tendencia de unificar no solamente ideas económicas, sino también aspectos donde la educación tuvo una participación importante, pues da como resultado también la creación de la Ley General de Educación en el 13 de julio de 1993, en el sexenio de Carlos Salinas, donde lo que se buscaba era tratar de acrecentar la actividad tecnológica, pero también el desarrollo científico y la investigación. Se le otorga una participación importante dentro de los presupuestos anuales a la Secretaría de Educación Pública, a todas estas instituciones autónomas como la UNAM o el Politécnico, para que esto empezara con el proceso de transformación, ¿no? Carlos Salinas tenía esta idea de involucrar a la propia sociedad para que la transformación y la globalización pudiera alcanzar niveles mucho más significativos, ¿no? Antes de esto, bueno, pues por ahí de 1921 ya se había creado la Secretaría de Educación Pública. En 1942 se creó también la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, obviamente con esta reestructuración que platicaba por ahí el profesor Sandro y la intervención de José Vasconcelos, en una educación, por así decirlo, revolucionaria, ¿no? Platicar también un poquito en el sexenio, algunos aspectos que se resaltaron en sexenios de manera muy rápida. Podría mencionar, por ejemplo, en el sexenio de Ernesto Zedillo, que se da en 1994-2000, es la creación del examen Ceneval, un centro nacional de evaluación, que es donde se inicia también, porque parte de este proceso de globalización tenía como responsabilidad evaluar la educación. No solamente era impartirla, sino hoy era necesario evaluarla y presentar resultados, ¿no? En un momentito vamos a hacer un corte, ahorita regresando, si me permiten, concluimos con este comentario y adelante, maestro Luis Eugenio. ¿Continuamos? ¿Podemos continuar? Sí, perfecto. Vamos a continuar. En el sexenio Ernesto Zedillo también se crea el Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior. Entonces, es un aspecto que podemos también considerar trascendental, porque para que algo sea finalmente medible o considerar una educación de calidad hay que medirlo, hay que compararlo. A partir de estas fechas es cuando las estadísticas empiezan a tener una intervención importante en este tipo de ejercicios. Ya para el sexenio de Felipe Calderón, en el 2006, un punto importante también es la creación de la prueba enlace. Prueba enlace también, donde se hace extensiva ya la educación básica y se busca también una obligatoriedad a nivel preescolar, primaria, secundaria, y aquí es donde se hace obligatoria la educación media superior en el sexenio del licenciado Felipe Calderón, ¿no? Ya en tiempos más recientes, hablar del sexenio de Vicente Fox también, una participación importante también. El sexenio de Vicente Fox también busca mucho ya el involucramiento del empresario, de formar en el profesionista una actitud, una formación más empresarial. No habíamos aprendido los profesionistas a ser microempresarios, a actuar, y es donde se empiezan a desarrollar financiamientos en las instituciones educativas para las famosas incubadoras de empresas, y entonces los alumnos empiezan a desarrollar mucho ese tipo de habilidades, ¿no? Son aspectos bastante importantes que me parece resaltar, me parece importante resaltarlos. Y bueno, en el sexenio obviamente de Enrique Peña Nieto,
donde se busca una reforma integral para el sector educativo. Se estuvo trabajando a lo largo de ella, no se pudo concretar. Sin embargo, se buscaba mucho la independencia y profesionalización del servicio docente, que participaran en las mismas condiciones, que las oportunidades fueran reales, a través de un acuerdo, de un convenio incluso con el propio sindicato, con el magisterio, donde esta profesionalización fuera constante, esta capacitación del docente como figura fundamental, ¿no? Es importante mencionar que sí, el docente es trascendental, sin embargo, pues era parte de este proceso de transformación. Y ahorita terminaremos, vamos a finalizar, ahorita donde ya vamos a entrar de lleno a platicar ya un poquito de la nueva Ley General de Educación Superior, que como bien lo mencionó al inicio maestro Luis Eugenio, es una ley de reciente creación, está prácticamente nueva, está en un proceso ya de acoplamiento, de integración con instituciones educativas, y bueno, habremos de platicar un poquito de los aspectos generales de esta nueva ley. Es mi intervención, licenciado. Muchas gracias. Bien, gracias, maestro Antonio Palomares. Regresamos posteriormente con usted. Vamos a hacer a un corte, una pausa, una identificación de canal. Y les recuerdo, compañeros, que vamos a gozar de un programa llamado INPO Cámara de Acción. Va a ser quincenal, todos los martes, de 3 a 4 de la tarde. Y son compañeros de bachillerato que nos están produciendo este programa. Muy interesante, muy juvenil, muy recomendable. También para el próximo miércoles 26 de mayo, emociones y COVID-19, otro punto de vista, otra mirada en relación a cómo está afectando, lo sabemos bien, esta desafortunada pandemia. Va a ser el miércoles 26, de 10 a 11, están todos invitados, todas y todos, con la conducción del maestro Andrés Gómez Espinosa. Bien, vamos a la identificación del canal, regresamos, vamos a leer algunos saludos, algunas preguntas, no se marchen, estamos en Radio INPO con el maestro Sandro Gómez y el maestro Antonio Palomares. Regresamos. Gracias por su preferencia, por su permanencia. Nuevamente, bienvenidos. Estamos en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio INPO de la Alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México, para todo el país. Y estamos con los maestros Sandro Gómez Reyes y el maestro Antonio Ramírez Palomares, tratando el tema Nueva Ley General de Educación Superior. Me voy a permitir de forma sucinta, voy a leer los comentarios. Nos están mandando compañeros Laura Mendoza, saludos para los maestros, excelentes profesores, Daniel J.M., Vivian Marín, también, saludos. Carolina Marcarillo, también excelente tema, saludos. Aquí porque estoy un poquito retirado de la otra pantalla. Ahora me acerco aquí a la voz. También saludos a la comunidad. Nos pregunta Oscar Hernández si la consideran, por favor, maestros, ¿consideran que el nivel de educación es el adecuado o consideran que aún falta por hacer? Profesores, les manda un saludo Ismael San Martín, también Marico Barrubias, gracias, el maestro Daniel Mansur. Estimados maestros, les mando un saludo, un abrazo, gracias maestro Mansur, siempre atento al maestro Mansur, Mitzi Arguello, saludos también a Arturo Trujillo, Oscar, nuevamente Hernández Martínez, saludos de Chema Ancona, Che David, pues Andrés Guillermo, Carlos Vázquez, saludos a todo el panel, muchas gracias por su asistencia, por su sintonía. Bien, preguntamos, quien guste de los dos contestar en las acciones de la educación, ¿qué consideran, maestro Gómez, maestro Palomares? Adelante, seguramente maestro hay... adelante. Pero aquí nos da la palabra el maestro Sandro Gómez al maestro Palomares. Adelante, ¿qué podría esto modificarse, cambiar? ¿Qué falta? ¿Qué hay todavía por hacer, maestro Palomares? Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, maestro Sandro. Yo creo que la educación nunca es suficiente. La educación en todo momento tiende a estar adaptada a las necesidades de la sociedad. Creo que actualmente, por esta situación de pandemia, leía por ahí un artículo publicado por la FIMPES, por la NUYES,
donde decía que las instituciones educativas tuvimos que avanzar aproximadamente 10 años con este proceso de pandemia. Tuvimos que adaptarnos de una manera inmediata al uso de los recursos tecnológicos, de eficientar mucho la educación, de adoptar programas híbridos, de utilizar la tecnología como parte del uso de herramientas indispensables para el desarrollo de la educación. Creo que los próximos retos a los que se tiene que enfrentar todos aquellos que estamos involucrados en sociedades del conocimiento, háblese desde la parte gubernamental, desde las propias instituciones, los propios profesores, es estar abiertos al cambio. Sería erróneo, sería bastante imprudente desde mi perspectiva pensar que tenemos que regresar nuevamente a la educación tradicional. Hoy en día tiene que ser parte ya de nuestro propio actuar, de nuestra propia forma de impartir clases, pero también necesitamos de este entendimiento, de este compromiso parte de los alumnos por recibir y por adaptarse a este tipo de educación. Así es que considero falta mucho, sí, por supuesto. Siempre va a ser necesario adaptarnos al propio entorno social, a las propias herramientas, a los propios recursos, a la propia infraestructura que se tiene. Hoy es necesario también llegar a comunidades rurales que no tienen acceso a Internet, buscar alternativas precisamente para que esto no sea una limitante y que verdaderamente podamos estar a la altura de países o de sociedades de conocimiento europeos, donde esto ya es una realidad, ¿no? Donde la educación virtual va creciendo a pasos agigantados. Entonces solamente es, como dicen por ahí también algunas de las materias, es aprender a aprender, ¿no? Es lo que yo podría comentarles. Gracias, maestro Palomares. Y en este orden de ideas de crecimiento, de estructura, del andamiaje educativo, maestro Sandro, ¿cuál sería el modelo de educación en México? Y si me permite, para adelantar un poco en relación a la segunda pregunta, le quiero plantear cuáles serían los grandes retos en la educación en México, el modelo y el reto. ¿Cómo vislumbra usted esta educación, este cambio, como comentaba el maestro Palomares? No podemos dejar ya atrás las TICs, tenemos que adecuarnos. ¿Cómo sería este modelo, maestro Sandro, de favor? Bueno, siguiendo en esta opinión que el maestro acertadamente Antonio Palomares da, bueno, tenemos que entender primero que las tecnologías se llegaron para quedarse. Esas ya no se van a ir, ya se quedaron. Nosotros tenemos que adaptarnos. El hombre tiene esta capacidad, el ser humano tiene esta capacidad de adaptarse. Ahora, también tenemos que tomar la conciencia si las tecnologías, qué tanto nos tienen que ayudar para poder aprender realmente, para poder saber entender las tecnologías. Porque también ha habido un problema, yo me he dado cuenta con muchos jóvenes que creen que la tecnología hace los trabajos más cortos, hace más rápidas las situaciones. Si bien las hace más rápido, pero yo creo que se nos está olvidando algo esencial, la parte humana, que es la de analizar, conceptualizar, crear una opinión personal, ¿sí? Hacer resúmenes. Y eso, perdón, pero no lo va a dar la tecnología. La tecnología es complemento de una acción total y absolutamente del alumno. El alumno tiene que entender cuáles son los nuevos modelos educativos, pues prácticamente los modelos educativos que tenemos ya están inmersos totalmente en las tecnologías. Eso no me queda claro, ¿no? Lo que sí yo creo que los grandes retos que vienen hacia adelante es cómo vamos a saber manejar la tecnología que tengamos a nuestro favor. Porque también tenemos que entender el antecedente que decía el maestro Palomares. Yo me acuerdo mucho del antecedente de Vicente Fox con los problemas de los mismos docentes para los famosos pizarrones virtuales. No sé si se acuerdan de ese antecedente, que la mayoría de los maestros no sabían utilizar los pizarrones virtuales y eso ocasionó un problema durante casi un año en lo que se actualizaban, en lo que se les daba capacitación para poderlos utilizar y muchos de ellos jamás se utilizaron. ¿Qué podemos hacer, como dice el maestro Palomares? Pues tenemos que el alumno, el maestro, tiene que formar un equipo, tenemos que ser un equipo conjunto. El maestro de entrada tiene que capacitarse, porque como dice el maestro Palomares, nos agarró mal paradas la pandemia. La pandemia, nunca nadie pensó que nos iba a meter, no un año, casi ya somos 2 años que estamos dentro de plataformas y nunca nos imaginamos que iba a ser un golpe impactante a nivel mundial. Y muchos de los maestros, a lo mejor yo me incluyo, de la tecnología no sabía mucho, me tuve que actualizar, tuve que tomar un curso con una joven y me dijo así, maestro, se mueve esto, se toca esto, se quita, se pone, para poder dar lo mejor que uno tiene. Yo creo que las herramientas de la tecnología son buenas en la medida que se utilicen precisamente para crecer,
no para hacer las cosas más fáciles, porque si tenemos esta idea de que hacemos las cosas más fáciles con la tecnología y a veces utilizamos, por ejemplo, el Google y metemos situaciones y no se investiga y no se corrobora la información, tenemos que tener cuidado en ese tipo de situaciones, porque es la educación que estamos recibiendo. El maestro tiene que estar a la expectativa, tiene que estar listo ahí para saber cuándo una información que el alumno está investigando es la adecuada o no. Tiene que tener un compromiso, el maestro tiene que tener un compromiso básico para poder enseñar y transmitir esta educación. Yo siempre he dicho que es un reto dar clases de forma virtual porque mantener cautivo a un grupo es difícil, presencial. No sé ustedes me dan su opinión, pero presencial, mantener cautivo un grupo es difícil. Ahora virtual es doblemente difícil. Ahí es en donde tenemos que implementar técnicas. El maestro tiene que implementar técnicas y tiene que saber abordar estas técnicas para que los alumnos puedan empezar a desarrollar situaciones entre ellos mismos y empezar a tener esta parte de los debates, de las opiniones, y que el alumno se muestre interesado, porque también ha habido este problema que la tecnología a veces también ha servido pues para tapar situaciones y para tapar cuestiones que el alumno no desea o no quiere hacer. Entonces yo creo que aquí los retos que nos vienen a futuro es saber que el docente tiene que profesionalizarse en tecnologías, pero también seguir dando este toque humano, esta parte de que la tecnología, creo, desde mi punto de vista, nunca va a poder dar un análisis, una síntesis, un debate. Eso la computadora no lo da, eso lo da el alumno, eso, la opinión que emite el alumno solo lo da él, no la da la computadora. Entonces, en esta parte yo creo que el reto que nos espera a la docencia en México es adaptarnos a este modo de dar clases, adaptarnos a las tecnologías y darles el uso adecuado que las tecnologías nos brindan, porque las tecnologías, de mi punto de vista, no son malas. Creo que es muy bueno tener esta parte. Tan es así que comparto la opinión del maestro Antonio Palomares que nos sigue faltando que llegue a lugares específicos dentro del país para que entonces ahora sí podamos decir que México totalmente tiene educación. Por mi parte es todo. Gracias, maestro Sandro Gómez. Tiene toda razón. Solamente la tecnología, si vemos la implementación a través de Internet, solamente el 30% del territorio nacional en las principales cabeceras municipales y ciudades tiene línea de Internet. En su momento se ofreció a grandes inversionistas, gente que ustedes conocen, manejan redes telefónicas, no la tomaron, no quisieron invertir. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Hoy, supuestamente, es una promesa de campaña. Antes de 2, 3 años, el 100% del país va a tener atención en Internet y seguramente vamos a gozar todo el país, afortunadamente, de estas tecnologías. Muy bien, vamos a regresar con el maestro Palomares, nos había comentado sobre la nueva ley de educación superior y cerraríamos también con ambos. Vamos a unos mensajes y regresamos. No se despeguen. Gracias. Bien, nuevamente en Radio Info en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de nuestra casa de estudios en la delegación Gustavo Madero para todo el país y con este tema interesante de la nueva ley superior de educación. Vamos a continuar con el maestro Sandro Gómez y con el maestro Antonio Palomares, que están con nosotros en relación a este importante tema. Nos comentaba el maestro Antonio Palomares sobre esta nueva ley. Maestro, ¿qué podríamos ampliar sobre esta ley? ¿Qué puntos importantes? ¿Qué es lo que usted ve trascendental en relación a esta nueva ley de educación superior? Adelante, maestro, por favor. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Rescato, pues, de esta nueva Ley General de Educación Superior. En primer lugar, es una ley que abroga la ley para la educación, para la coordinación de la educación superior. Y rescato puntos importantes que tienen que ver con esta perspectiva jurídica. La primera es esta nueva instrucción que se tiene en que el servicio social que brindan los futuros profesionistas sea reconocido como parte de la experiencia profesional. Era un punto que era controversial para los jóvenes porque salían realmente a buscar una oportunidad laboral y lo primero que se les pedía era tener experiencia. Lo más que podían acceder es a una prestación de un servicio social y bueno, hoy en día va a ser reconocido como parte de una experiencia. Otro punto que me gustaría resaltar también
es que los enfoques que deben de tener hoy en día los planes y programas de estudio, tanto de instituciones públicas como privadas, deben de estar enfocados al respeto de los derechos humanos y la igualdad de los seres humanos. Es un punto que creo que se tiene que enaltecer y saber que estas normas cada día o a través del tiempo se siguen armonizando con lo previsto en nuestra Constitución y en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente buscar a nivel superior en las instituciones públicas la gratuidad de manera normal. Si bien es cierto que las cuotas o las recuperaciones que se solicitan en estas instituciones suelen ser bastante accesibles, hoy la instrucción es que de manera gradual se debe llegar hasta la parte de hasta considerarla gratuita completamente, ¿no? Y bueno, algunos lineamientos que se tienen, sobre todo para las instituciones privadas, respecto a la concordancia entre sus reglamentos escolares, los procedimientos de titulación respectivas, algunas puntualizaciones que se hacen respecto a los REBOEs al hacer algún cambio de razón social o moverse de domicilio, pero creo que esos 3 puntos son los más significativos que son los que acabo de mencionar. Y pues bueno, existe ahorita un tiempo a partir de la publicación de la ley para que de manera progresiva todas las instituciones se puedan apegar a este tipo de lineamientos, maestro. Muchas gracias por permitirme participar. No, con gusto. Eso usted es novísima, tiene apenas 20 días. Todos los invitamos a todos los compañeros, a las personas que nos están viendo, que entren, lo busquen. El Diario Oficial de la Federación fue emitido el 20 de abril, apenas 20 días. Bien, en esta semblanza, en esta mirada, en esta óptica, maestro Sandro Gómez, ya nos comentó sobre el modelo de educación en México, los grandes retos, la tecnología tan importante en relación a la formación del alumno. ¿Qué podríamos abarcar, qué podríamos añadir a su comentario en todo este gran cúmulo de ideas en relación a la educación, maestro Sandro, por favor? Gracias, maestro Eugenio. Pues yo quisiera comentar esto ya como parte final, que tenemos grandes retos. El maestro en México, el docente en México, tiene enormes retos que cumplir. Que tenemos una enorme carga social, una enorme carga educativa, pero que siempre México se ha distinguido por enormes y grandes maestros. México tiene un excelente nivel educativo, reconocido por las grandes organizaciones de educación a nivel mundial. Acabo de leer una revista educativa de corte italiano, en donde reconocen que México ha hecho una excelente labor precisamente en pandemia. Los niveles educativos no bajaron, si bien tampoco han subido, se mantuvieron, pero ahí estamos. Que tenemos que seguirnos actualizando, que el verdadero docente o maestro que se considere como tal, tiene que tener una actualización constante de su método de enseñanza, porque depende mucho de cómo él se actualice lo que él pueda transmitir en aulas. Depende mucho de cómo él esté formado y esté capacitado para que eso se transmita en aulas. La transmisión de las aulas y el compromiso que tiene que tener el docente con sus alumnos es una cosa que va implícita cuando uno es docente. Entonces no tendríamos que verlo por obligación, lo tendríamos que ver por simple y sencillamente amor a hacer las cosas. Una frase que me dijo un maestro de hace muchos años de la Universidad Nacional Autónoma de México, me decía: el día que usted esté del otro lado y que usted entienda qué se siente escuchar a 40 personas y que cada de esas personas piense diferente y que usted les tenga que ir diciendo a cada uno de ellos una respuesta que le pidan, va a entender la esencia del maestro. Yo lo he comprobado a través de los años, he tenido el gusto de ya tener algún tiempo dando clases y para mí ha sido o es una de mis mejores etapas como profesionista, y también ha sido una de mis mejores etapas dentro de mi vida. El enseñar a jóvenes, a hombres y mujeres de este país, para intentar que dentro de esta enseñanza sean buenas personas y buenos ciudadanos, es una enorme misión, la cual desde mi perspectiva yo he asumido el compromiso y lo seguiré asumiendo en la medida que estén mis posibilidades, dar lo mejor que tenga para mis alumnos. Mis alumnos hoy han demostrado, la gran mayoría, que quieren aprender. A veces yo les doy este mensaje a mis alumnos, a veces en el aprender hay de todo, como en el tianguis, ¿no? Hay buenos maestros, hay malos maestros, hay buenos maestros, hay excelentes maestros, pero el alumno tiene que entender que el maestro que está en las aulas tiene una enorme responsabilidad, y yo la he asumido con gallardía, con honor, y aprovecho para felicitar al maestro Palomares, que es compañero de la docencia, un enorme maestro al que yo he escuchado maravillosas
situaciones e intervenciones sobre su persona, un hombre comprometido con lo que hace, un baluarte y un pilar de esta institución. Maestro Palomares, lo felicito primero por haber compartido hoy el programa, pero también porque se acerca el Día del Maestro y reconocerle desde mi perspectiva y desde mi más humilde opinión la grandeza que usted lleva al enseñar, porque todos los alumnos que han tenido que ver con usted solo hablan que ¿por qué no hay más Palomares? ¿Por qué no hay más maestros como usted? E indudablemente eso pues, lo hace grande entre los grandes y usted va construyendo su historia en un lugar dentro de la sociedad para que se haga recordado. Si algún día alguien me tiene que recordar fue por aquel maestro que insistió, se ocupó, no se preocupó, se ocupó porque algún día algún alumno aprendiera. A veces mis técnicas son disciplina, constancia, decisión, y a veces eso lo malentienden ciertos alumnos, pero bueno, a mí me ha funcionado, he encontrado en el camino de la docencia grandes alumnos que hoy veo reflejado el esfuerzo de la educación en ellos, que hoy son grandes profesionistas. Con esto termino, muchísimas gracias y felicidades a ambos por el Día del Maestro adelantado. Gracias. Gracias, maestro Sandro Gómez. También pues estamos ya cerrando el programa. Dice Freire que la educación es un acto de amor, por lo tanto un acto de valor, y totalmente de acuerdo con lo que dice incluso el maestro Sandro Gómez, es un apostolado la educación. Nelson Mandela lo hemos escuchado, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Bien, y si no hay amor en la educación, si no enseñamos bajo esa premisa, es difícil que el alumno, que la persona que nos escucha pueda aprender algo. Muy bien, les agradezco mucho al maestro Sandro Gómez Reyes por su intervención, por su participación, por sus palabras, por su conocimiento, y el maestro también Antonio Ramírez Palomares, ambos excelentes académicos, ambos excelentes maestros de esta casa de estudios, y a ustedes, por supuesto, por su preferencia, por su atención, por habernos sintonizado, y recuerden que una manita arriba no está de más, se las vamos a agradecer. Las preguntas que queden pendientes los maestros, mucho gusto, yo servidor incluso podremos contestar por medio de Facebook. Fue un programa en vivo, directamente desde Radio Info, hoy 10 de mayo, Día de las Madres, Día de las Mamás. Felicidades a todas las compañeras, colegas, al personal administrativo, a las autoridades que tienen esta dicha, a las compañeras maestras y a sus familiares también. Les agradecemos mucho su atención, estamos aquí el próximo lunes, nos vemos, gracias. Buenas tardes, buen día. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.